Bienvenidos a Veracidad Channel, a su programa Vidas Transformadas. Su servidora Alma Córdoba les da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes aquí a su casa, a su programa. Tengo un invitado muy especial al cual amo y quiero en Cristo Jesús, mi hermano Carlos Rojas. Bienvenido a tu casa. Dios le bendiga, en nombre de Cristo. Bendiciones, mi hermano. Es un placer tenerte y sé que tienes un testimonio de bendición, el cual tocará nuestros corazones y nos llevará más a amar a Cristo. Porque ese es nuestro verdadero propósito, Sí. Reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sí, ha hecho y hace en nuestras vidas. Bueno, mi testimonio es el siguiente. Mis padres se convirtieron al cristianismo cuando tenía yo 12 años de edad aproximadamente. Okay. Entonces yo empecé a asistir a una iglesia cuando ellos decidieron hacer esto, ¿no? Ellos estuvieron en una búsqueda de Dios, estuvieron yendo a una iglesia, luego a otra, se terminaron quedando en una. Nosotros empezamos a crecer en una iglesia cristiana, escuchando predicaciones, pastores y todas estas cosas. Gloria a Dios. Entonces, lo que quiero decir que mi vida fue una vida de entre la escuela y la iglesia. Es decir, se puede decir que era una vida sana. Tranquila familia, hijo de familia, sí, con valores. con valores. Pero hasta que tu familia y conocimiento de Dios vinieron al Evangelio. Sí. Gloria a Dios. Entonces, toda esa época que nosotros vivimos en Mérida, donde nosotros vivíamos, fue eso, ¿no? Una vida de familia, de iglesia, de escuela. Y entonces cuando llegué a Cancún, cuando ya empiezo a conocer y empiezo a andar con los amigos y esas cosas, cosa que en Mérida no lo hacía porque estaba con mi familia, con mis papás y íbamos en el auto de mi papá, regresábamos en el auto de mi papá y aunque la escuela quedaba un poco lejos, pero me iba y regresaba caminando, ¿no? O a veces me iban a buscar, como sea. Pero ya Cancún era otra historia. Cancún era en la época que Cancún estaba en su apogeo y había demasiadas discotecas, todas esas cosas que hasta el día de hoy hay, ¿no? En el ambiente, ¿verdad? Como Sí. todo joven. Sí. Entonces, bueno, yo seguía yendo a una iglesia cristiana, pero ya empecé a vivir ya una vida diferente, es decir, empecé a vivir una vida distanciada, alejada de Dios. Empecé a vivir la vida que todo joven quiere vivir, ¿no? A su manera, a su forma de disfrutar la vida. Y entonces se puede decir que yo tenía una vida de religión, tenía una religiosidad, porque sí tenía mi iglesia, tenía el conocimiento de las cosas que se aprenden en la iglesia, pero no aplicando nada de lo que ahí escuchaba, sino que más bien queriendo vivir mi vida. Gloria a Dios. Entonces entra una etapa de ingobernabilidad Sí. y hago lo que quiero, disfruto la vida y me voy apartando de los caminos del Señor. Sí. ¿Y en qué momento, hermano Carlos, decides retomar los caminos de Dios? Bueno, sí lo tengo que contar, ¿no? Porque realmente siento yo que hay un versículo en la Biblia que dice que Dios nos habla muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, y Dios estuvo haciendo eso conmigo. Mis papás me habían llevado a la iglesia, yo estaba asistiendo a una iglesia y tenía lo que todos pueden desear tener, es decir, una religión que es lo que forma parte de la vida de cualquier persona para tener todo completo, ¿no? Dices, tienes la familia, tus papás, tus hermanos, etcétera. Tengo 3 hermanas, mi papá y mi mamá. Gracias a Dios todos viven y tenía mi familia completa que me aman y yo los amo a ellos, pero llegó un momento en que Dios me llamó de una manera, es decir, me asaltaron en una ocasión y ese día es algo especial, quiero decir, porque sí asistí a la iglesia y era como simpatizante, le conocemos nosotros a esas personas que van a la iglesia, que tienen su religión, pero solo son simpatizantes, porque simpatizan como que les gusta, como que sí es bueno, hay que estar ahí, ¿no? Y hay que agarrar eso, pero nada más, sin comprometerse, es decir, sin perder esa libertad, la autonomía que uno tiene para poder vivir en el mundo, ¿no? Tomarte las copitas cuando quieras y cuando se puede robar, robas aquello y esas cosas que uno hace. Sí, mi hermano, pero ¿en qué momento te encontraste para decir, tengo que regresar a los caminos de Dios? Sí, esa noche, recuerdo fue una noche que iba a ir a la iglesia, dije, sí voy, pero ahora voy, y le dije a mi esposa, tú adelántate, ve y yo después te alcanzo. Y iba a ir, pero dije, pues más a ratito, ¿no? Y más a ratito, y lo empecé a posponer. Esa noche, recuerdo, bueno, yo trabajaba de taxista, entonces
llevé a unas personas y dije, vi mi reloj y ya era un poco tarde, pero dije, no importa, yo creo que todavía puedo trabajar un poco más. Y entonces subí unas personas que se sentaron en la parte de atrás, me dijeron que les llevara a un lugar a las afueras de Cancún en aquel entonces, ¿no? Y uno de ellos me dijo, por aquí está bien, me dijo, cuando ya estaba yo exactamente en un lugar bastante oscuro. Y recuerdo que los dos, se acercaron a mí por la parte de atrás, ¿no? El que estaba detrás de mí tenía unos chacos con una cadena y me la pasó por el cuello. Sí vi que pasó algo así por mi cara, ¿no? Y me jalaron hacia atrás. Y lo apretó los chacos de fierro. Entonces casi me rompe el cuello, ¿no? Y de hecho, hasta el día de hoy todavía tengo problemas con eso y se me entume todo el brazo a consecuencia de eso. Y el que estaba de este otro lado se levantó con una navaja o un cuchillo, no sé, y vi como el cuchillo lo puso enfrente de mí. Entonces, cuando te van a inyectar y ya ves que te pones hasta duro, ¿no? Así como que sientes tenso, como sientes que va a entrar la aguja, ¿no? Yo sentí que iba a entrar esa navaja en mi cuerpo, ¿no? En ese momento, pareciera como si en un segundo pensaras tantas cosas, ¿no? Como si en un segundo pensara yo toda mi vida, mi familia, la manera como había vivido, es decir, lo que mi esposa había hecho por mí para que me acercara a Dios, que siempre estaba pidiéndole a Dios que yo me acercara a Él. Ella había pedido mucho por nuestra economía, de repente un día, milagrosamente, porque habían tres cosas hay tres cosas que existen en esta vida, ¿no? Que son las casualidades, las coincidencias y los milagros. Entonces yo no le achacaba las cosas a los milagros, es decir, no se lo achacaba a Dios, ¿no? Sino yo decía, era una coincidencia o una casualidad. Mi esposa todo lo veía como la mano de Dios. Y Dios ya había obrado en nuestra vida porque para ese entonces, de una manera milagrosa, habíamos nosotros obtenido un carrito para trabajar. Es decir, que nuestra economía iba a estar un poco mejor. Mi esposa le había pedido mucho a Dios esto y le había dicho a Dios para que Él se acerque a Dios, para que Él deje de vivir como está viviendo lejos de Dios, para que se acerque a Dios. Entonces Dios nos había dado eso y me había dicho mi esposa, mira, ya tenemos la manera de vivir, puedes parar el auto que ya es de nosotros, puedes venir a la iglesia, puedes venir a acercarte más a Dios. Y yo le dije, sí, lo voy a hacer, le dije, pero Dios tiene sus tiempos, porque yo tenía los míos, ¿no? Claro. Yo tenía los míos y yo le dije a ella, mira, hasta que yo vea esto, hasta que yo vea algo más o menos firme, ¿no? Como estoy seguro que algunos pensarán de esta forma, hasta que yo vea una cuenta en el banco, hasta que yo vea un auto o dos autos, hasta que yo vea una entrada, hasta que yo vea algo firme. Entonces sí, me entrego a Dios, le empiezo a servir y ahora sí le dije a ella, y me voy a entregar y le voy a empezar a servir, pero hasta que yo vea algo por ahí, vislumbrar que hay una entrada económica para la familia, ¿no? Como todo hombre, creo yo. Pero Dios tenía sus tiempos y esa noche que pensé y digo yo que en ese momento sentí que pasó toda mi vida de repente así enfrente de mis ojos, ¿no? Y recordé, yo no sé si eran ellos los que habían matado a una persona cerca de ese mismo sitio, apenas a unas cuantas cuadras de distancia, en la misma calle donde estaba yo detenido. Había amanecido un cuerpo muerto de otro taxista y lo habían enterrado con hierbas, ¿no? Lo taparon con hierbas, ¿no? Y lo descubrieron hasta el mediodía. Entonces se me vino a la mente eso, el taxista aquel que lo habían descubierto muerto, que yo podía morir en ese momento y solamente el único que podía cambiar el pensamiento a esos, o esa navaja, detenerla o que no se me clavara, porque yo podía poner las manos, ¿no? Recuerdo un amigo que en la cabeza, en el cuerpo lo llenaron de huequitos, ¿no? No murió, ¿verdad? Lo apuñalaron. Lo apuñalaron, sí. Claro. Tuvo terrible su historia y le quedaban las cicatrices. Y yo estaba ahí en ese momento, en la misma historia y Dios llamándome, ¿no? Y yo estaba ahí en ese momento y Dios llamándome. Pero usted, hermano Carlos, aclamó en ese momento. Claro, yo recuerdo que es un segundo tal vez, porque es demasiado rápido, ¿no? En lo que me jala, me aprieta, el otro se levanta, se pone junto a mí y me dice, dame lo que traes. Yo tenía dinero aquí en la bolsa, hice esto así, él agarró el dinero, agarró mi reloj, lo arrancó y yo absolutamente no hice nada, absolutamente. Y se bajaron los dos, abrieron las puertas y corrieron. Yo me levanté del carro, salí y me paré y los vi correr. Sí, había yo vivido cosas que cualquiera ha vivido, ¿no? Entonces, definitivamente la misericordia del Señor se manifestó. Sí. Para que le hayan respetado la vida y no le hayan tocado. Sí. Es porque Dios ya estaba diciendo,
se cumplirá mi propósito en tu vida. Sí, hasta aquí, Dios me dijo, hasta aquí ya, que tanto seguía yo huyendo de Él, como historias de la Biblia, ¿no? Como Jonás que escapa, yo estaba escapando y... Entonces, ¿esto fue el inicio para un verdadero arrepentimiento y encuentro con el Señor? Sí, esa noche yo recuerdo que llegué a la iglesia y temblando como una hoja. Después de la historia está un poco más larga, ¿no? Me puse a corretear a esos, no a los dos, a uno, porque corrió y yo me puse a correr detrás de él. Y yo digo, no sé ni por qué estoy corriendo detrás de este, porque si lo alcanzo, ¿qué le hago? Porque él traía la navaja, porque y tenía esta mano, la traía acá como colgando, ¿no? Porque la tenía dormida, entumida. Y yo digo, ¿y para qué la correteo? Sí, pero de cualquier forma lo hice y pasé exactamente donde vivía mi relevo, por la casa de él, y le grité. Y él sí escuchó, pero estaba durmiendo, ya era tarde, era como las 10 de la noche, se había acostado a dormir. Escuchó y salió, pero ya no me vio porque yo seguí corriendo detrás de aquel. Y el punto es que se perdió, ¿no? En la noche y después de correr como 2 o 3 kilómetros. El caso es que regresé al auto, lo arranqué, me fui a la iglesia y entonces cuando yo me senté quiero hacer un énfasis en este sitio, ¿no? Porque cualquiera puede decir, bueno, lo mismo, puede pensar, fue casualidad o fue una coincidencia, cualquiera le puede pasar, es cierto. Pero escuchen lo que yo escuché cuando llegué a la iglesia, cuando me senté. El pastor estaba predicando y el pastor predicaba y estaba predicando y estaba haciendo un ejemplo, estaba poniendo un ejemplo de lo que más adelante iba a ser realmente mi llamamiento. Un versículo de la Biblia, un versículo de la Biblia que se encuentra en el capítulo 3 de Romanos, que más adelante yo ni siquiera lo conocía, ¿no? Yo no sabía nada de este versículo y siempre ahora digo, este es mi versículo, este es el versículo mío, es donde Dios me rescató, donde Dios me habló al alma, Gloria ¿no? a Dios. Dentro de mí. Y ese versículo, yo no recuerdo si el pastor lo leyó, pero recuerdo que él lo estaba explicando. La explicación es lo único que recuerdo, que se quedó grabado en mi mente, la explicación de ese versículo. Compártanlo, por favor. El pastor decía así, y decía, ¿qué es una persona que no tiene pies? Una persona que no puede caminar, una persona que está en una silla de ruedas, una persona que le cortaron los pies, o una persona que le cortaron los brazos. O sea, es un inútil, es una persona porque no puede valerse por sí misma. Aunque tenemos el ejemplo de Nick, ¿no? De que el Yujik, que sin piernas y sin brazos, ¿verdad? Y sirviendo a Dios y animando a otras personas. Pero una persona inútil, decía el predicador. Es decir, este hermano pastor estaba explicando realmente lo que era una persona inútil. Y no sé qué tantas cosas dijo de eso, pero yo lo que recuerdo es que se me quedó lo de inútil, es decir, inútil para Dios. Pero yo hablé con el pastor, otro pastor, el hijo de aquel pastor que estaba predicando aquello del hombre inútil. Yo creo, me dijo este pastor, que Dios lo que quiere es que tú le entregues tu vida para que tu vida le sirva a Él. ¿Y qué te parece si hacemos una cosa? Ponte a orar y ayunar y vamos a hacerlo 3 días, me dice, de oración y de ayuno, y vamos a ver qué Dios va a decir de todo esto. Y cualquiera podría pensar ahorita en este momento que me está escuchando, imagínense una úlcera, un hueco en el estómago y 3 días sin comer, sería la peor tontería de un hombre que te diga eso, ¿no? Que te recomiende dejar de comer 3 días si te estás muriendo de algo que es del estómago, ¿no? Claro. Sería una locura, pero esa locura la hice. Yo fui a mi casa esa tarde y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Le digo, yo no sé si es verdad o es mentira, pero yo sí creo que Dios me ha dado muchas oportunidades. He escapado. Perdón, entonces en ese momento, hermano, ¿usted era un inútil? Sí. Definitivamente Diga sí. a los hombres que le están viendo Sí. que nuestro caminar sin Cristo nos hace totalmente inútiles para Dios, es decir, útil para la familia, útil para ti mismo, útil para la gente que te rodea. Sí, trabajas por ellos, trabajas para ellos, almacenas y puedes llegar a tener 2, 3 autos, 2, 3 casas, lo que sea, ¿no? Pero realmente eres útil para ti mismo y para tu familia, sí, y eso es bueno y Dios nos dice que hagamos eso, pero inútil para Dios, ¿por qué? Porque realmente Dios desea de ti que tú le entregues tu vida al Señor, que tú le sirvas a Él, que traigas otras personas a los pies de Cristo y hasta a tu misma familia, porque tu familia se da cuenta de que tú estás trabajando y estás almacenando, pero tu esposa no está contenta.
tus hijos, ¿cómo andan así todavía perdidos los pobrecitos? No saben lo que es eso. El mismo dinero hace que tengan dinero para comprar drogas y para alcoholizarse y para prostituirse y para todas esas cosas. Y a veces hasta la misma esposa se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque uno trabajando y en el trabajo todo el día, ¿no? Tratando de almacenar para que digas, algún día me voy a dedicar y la mujer sola, y a veces en algunos casos algunas mujeres buscan apoyo o compañía en otras personas, ¿no? O Claro, en otras. Entonces el hombre realmente equivoca el camino. El hombre realmente equivoca el camino. Hermano, y después de ese ayuno y de esa oración que le propuso el hijo del pastor, Sí. ¿qué pasó con su vida? Pues yo le dije a mi esposa, le dije, yo no sé qué voy a hacer, pero eso de ayunar es de no comer, y eso de orar es de doblar las rodillas. Voy a doblar mis rodillas. Amén. Siento un dolor tremendo en el estómago, siento que me estoy muriendo y siento que necesito ir al doctor, pero voy a buscar a Dios primeramente, voy a buscarlo a Él antes que a un doctor, y yo no lo sé si es un llamamiento, como dice el pastor, o de verdad es una enfermedad, pero lo que voy a hacer es eso que dijo ese pastor. Y había un departamento al lado de mi departamento que estaba vacío, lo lavaron y estaba en venta, pero la puerta estaba abierta. Entonces yo le dije a mi esposa, me voy al departamento de acá al lado y ahí voy a estar. Y me dijo mi esposa, llévate esto que te va a hacer falta, me dijo, una Biblia, ¿no? Okay. Hasta aquel entonces yo no había leído la Biblia y realmente no me sabía quizás ningún versículo de la Biblia, ni sabía la escritura, nada, no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer esto, y entré al departamento, le dije a mi esposa, voy a estar 3 días ahí. Y entonces entré al departamento, abrí la puerta, la cerré, me postré, ¿verdad? Y abrí la Biblia y la empecé a leer, tal vez en Génesis, no lo sé, y empecé a leer, y yo oraba y le decía a Dios que me perdonara, y que yo sabía que mis papás se habían acercado a Él hace muchos años atrás, y yo podía haber hecho lo mismo. Había escuchado a grandes predicadores y evangelistas y esto, pero pensaba que ese no era mi tiempo, y yo tenía un tiempo más adelante, pero Dios me estaba llamando antes de mi tiempo. Dios tenía su tiempo, y me decía Dios, hoy es el tiempo, hoy es el día de la salvación, acércate, y empecé a leer la Biblia. Entonces, pero hubo un día en especial, yo no sé si fue el segundo día o el tercer día, no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que yo no me levanté de ese lugar, es decir, no me paraba por ratos ni me sentaba por ratos, es decir, me postré, y desde que me postré no me paré de ese lugar, sino que así oraba, así leía la Biblia, y así por ratos me quería vencer el sueño, y rápidamente seguía orando. Y el asunto es que creo que no dormí estos 3 días y orando y ayunando y orando, y recuerdo que un versículo de la Biblia, cuando lo leí, como que me causó un impacto, como si Dios me estuviera hablando, como si eso, cuando los hermanos dicen, es que Dios me habló, ¿no? Y entonces vi ese versículo y me causó un impacto, y creo que recordé aquella predicación, y la explicación ya estaba dada. Es decir, lo único que necesitaba yo era llegar a ese versículo, conocer ese versículo, leer ese versículo de la Biblia, porque la explicación ya estaba dada. ¿Qué significa una persona inútil? Capítulo 3 de Romanos, en el versículo 10 dice, y como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y ahí empecé como que a despertar y a reaccionar, y dije, no hay justo ni aun uno. Señor, es cierto, me diste tanto y yo nunca te di nada. Eso es lo que es ser inútil. Útil para mí, pero para Dios nada, porque Él me había dado todo, pero yo a Él no le había dado nada. Familia, esposa, hijos, todo, mis papás, mis hermanas, mi abuelo, mis tíos, etcétera, etcétera, todo, ¿no? Y yo no había pensado exactamente en ni un momento, ni un segundo, si de todo lo que Dios me había dado, yo tenía que darle algo a Él, o Él pedía algo de mí. ¿Cuántos años han pasado, mi hermano querido? 20 años. 20 años. Y podemos testificar que es lo más precioso y glorioso que hemos vivido, ese verdadero encuentro. Sí. Rendir nuestra vida a Él. Decirle todos los días, ¿verdad? Heme aquí, Señor, porque yo iré. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Yo recuerdo sino que Cristo, ¿verdad? Cuando salí de ese departamento, porque yo dije, no es justo ni a un uno, digo, ¿y por qué yo no entendía antes esto de la justicia, no? Sí. Lo que es mucho por acá y poco por allá, o todo para mí y nada para allá.
Yo no entendía eso. Uno para mí y uno para ti. Dos para mí, pues dos para ti. Todo para mí. Y Señor, todo para ti también. Tú me lo dices todo, te lo doy todo también. Claro, es decir, esa era la justicia, ¿no? Entonces, luego dice, ¿por qué no lo entendía? Porque dice, no es justo y no hay quien entienda. Señor, es verdad, no entendí la justicia, ahora la entiendo. Gloria y tú a dices que no lo entendía, pero tú me lo haces entender ahora. No es justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, Señor. Es verdad, no te había buscado, pero ahora quiero cambiar, quiero ser justo. Y ahora que lo entiendo y te quiero buscar, te voy a buscar a ti. Amén. Miren, mi hermano, si algo puedo testificar de su vida, Sí. es que usted es un señor de honor. Tú eres un siervo de Dios. Y estoy muy orgullosa de tu vida, por tu testimonio, por ser realmente un hijo, un hombre íntegro, porque te he tratado en la iglesia. Y me gustaría mucho que compartas tu ministerio, tu llamado, y cómo Dios te sigue llamando, ¿verdad? Y te sigue levantando. Sí. Bueno, mi ministerio es ese día al salir de ese departamento, y mi esposa me decía, y apenas hoy me preguntaba, porque le dije, voy a dar mi testimonio, y me dice, yo lo que tengo, pregunta para hacerte, me dijo ella, ¿no? ¿Por qué salías en la madrugada? Pero yo me despertaba y me salía a la calle, y mi esposa se despertaba por algún motivo, y ve que no estoy, y dice, ¿y dónde está este? Y de repente me ve llegar, ¿no? Con la Biblia, y me dice, ¿de dónde vienes? Fui a predicarle a uno de seguridad que trabaja de noche, que trabaja aquí a la vuelta. Entonces, mi ministerio es ese, mi ministerio es ser evangelista. Evangelista. Mi ministerio es resarcir. Hay un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Romanos que dice que nuestra deuda que nosotros tenemos con Dios es impagable, es decir, no la podemos pagar nosotros. Y todo lo que nosotros podemos hacer, dice la Escritura, dice, se nos cuenta como deuda. Lo que podemos hacer se nos cuenta como deuda, es decir, estoy endeudado con Dios. Y no termino de agradecerle lo que Él ha hecho por mí y lo que hace, porque a pesar de que mi padre ya murió, pero me lo regaló muchísimos años, y mi madre sigue viva, y mis hermanas siguen vivas, y mi esposa y mis hijas. Es decir, hay mucha bendición, ¿no? Hay mucho de qué agradecer, mucho de qué agradecer. Y estoy endeudado con Dios, que la gente conozca que hay un Dios misericordioso, amén, perdonador, amén, levantador, restaurador, que te vuelve al camino, que te ama, que no te quiere dejar allí, ni quiere que te pierdas, ni que tampoco fracases, que te vayas Invita a nuestra audiencia a que vengan a ese primer amor, a ese encuentro que solamente puede transformar, ¿verdad? Sí. Pero y en Cristo Jesús usted tiene un llamado precioso. Sé que eres un evangelista nato, que te pares en el crucero, que te pares en los parques, en los hospitales, y que tu deleite es anunciar las buenas nuevas de la salvación. Sí, 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 sí. Y también tienes tu programa aquí en Veracidad Channel, tu programa de televisión junto a tu amada esposa. Bueno, el programa se llama Dios con la familia. Y Gloria es a un Dios. programa que, eso es lo que decimos y lo repetimos en varias ocasiones, que hay esperanza para la familia, hay esperanza para el hombre, esperanza para la mujer, esperanza para todos nosotros. Amén. Para esperanza, dice la Biblia, esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mi hermano querido, es un honor tenerte, y yo sé que esta invitación es especialmente para los varones, que siembren en sus corazones esa esperanza de amor, así como Cristo se está manifestando a tu vida, se manifieste en cada uno de ustedes. Amén, amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor y Rey y Salvador Jesucristo. Su servidora, la sierva del Señor, Alma Córdoba. Nos vemos en el próximo programa Vidas Transformadas.